Que tenemos el quórum necesario para la votación. Muchas gracias, senadora secretaria. Se abre la reunión. Quisiera solicitarle, por favor, de lectura al proyecto de orden del día y lo someta a votación económica entre los senadores y senadoras. Con gusto, proyecto orden del día, número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del proyecto de orden del día. Punto número 3, discusión y en su caso la aprobación de la misma y del siguiente dictamen, y por el que se exhorta el titular, la discusión número 4, discusión y en su caso aprobación de diversos instrumentos internacionales que tienen que ver con Hacienda y asuntos generales y clausura de la reunión. Sí, claro. Son 16 asuntos que en su momento se van a enlistar detalladamente. Gracias, senadora secretaria. Dado que ya tuvimos la reunión de trabajo con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para explicar los diversos instrumentos en materia de convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, son 6 instrumentos que ya fueron discutidos, expuestos y demás con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, por lo que le pediría, consultaría primero si algún compañero o compañera desea hacer uso de la palabra. De no ser así, le pido, senadora Marcela Guerra, por favor, someta a votación de esta comisión si es de dispensarse la lectura del cuerpo del dictamen para dar lectura únicamente a los resolutivos de los mismos. Con gusto, señora presidenta. Pedimos la votación de la forma acostumbrada para omitir y solamente dictar el resolutivo del primer dictamen, el cual... ¿Dónde están los...? Aquí... No, ¿dónde están? ¿Dónde está Isaías? No vienen aquí los resolutivos, ¿dónde están? Solicito a la Secretaría, ¿nos puede decir la página? 24. Todos al final. República Dominicana sería el primero. Página 24. Aruba. Kuwait. Bahrein. 10, en la 10. En página 10. Ahí voy. Listo. Proyecto de decreto, artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que concede el artículo 76, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir así la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en la ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre del año 2012. Muchas gracias, senadora secretaria. Entonces, le pido, por favor, someta a votación nominal de las y los integrantes de esta comisión el proyecto de dictamen. Sometemos a votación nominal, por favor, con nombre para decir si están a favor o en contra. Empezamos con el senador Cota. Adelante. Gracias, senadora. Manuel Cota, a favor. Andamos correteando. Favor de Robert prender su Álvarez, micrófono. a favor. Félix González, a favor. Gerardo Flores, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Se da cuenta que es por unanimidad. Muchas gracias, señora senadora. Una vez aprobado este dictamen por unanimidad, pasamos al siguiente proyecto de dictamen y pues le pediría, mejor que hagamos toda una sola votación, señora senadora, someta a consideración de las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse a la lectura de todos los cuerpos de los dictámenes para dar solamente lectura a los resolutivos de los mismos. Correcto. Sometemos a consideración en votación nominal si omitimos la lectura de, la lectura de cada uno de los dictámenes, toda vez que fueron enviados a ustedes y que ya fueron escrutinados por ustedes mismos para hacer una sola votación de los mismos. Empezamos con el senador Cota, No, por favor. Nada más es para dispensa de lectura. Es para dispensa de lectura. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Nadie en contra, nadie se omite,
Muchas gracias, senadora secretaria. Se dispensa la lectura de todos los cuerpos de los dictámenes, a excepción de sus resolutivos. Por ello pasaremos, página 11, a dar lectura del resolutivo del siguiente proyecto de dictamen, al cual le solicito, señora senadora. Con gusto, artículo único, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le concede la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el intercambio de información en materia tributaria, firmado a referéndum en la Ciudad de México, 9 de noviembre del año 2012 y el 29 de noviembre del 2012 en Gibraltar. Gracias, senadora. Le solicito, por favor, tome la votación respectiva de manera nominal sobre este proyecto. Con gusto, empezamos con el senador Cota. Adelante, senador Cota. Manuel Cota, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Félix González, a favor. Gerardo Flores, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Tenemos de nueva cuenta unanimidad, señora presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Se aprueba entonces el proyecto de dictamen y damos paso al siguiente proyecto de dictamen, al cual le pido, por favor, pueda dar lectura a su resolutivo. Proyecto de decreto, artículo único, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le concede la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos respecto de Aruba para el intercambio de información en materia tributaria, firmado en referéndum en la Ciudad de México el 18 de julio de 2013. Muchas gracias, senadora. Le pediría, senadora, someta a votación el proyecto de dictamen. Se somete a votación este proyecto de dictamen. Adelante, compañero. Manuel Cota, a favor. Roberto Álvarez, a favor. Félix González, a favor. Gerardo Flores, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Tenemos de nueva cuenta unanimidad. Gracias, señora senadora. Por lo tanto, se aprueba el proyecto de dictamen. Pasamos al siguiente proyecto de dictamen, al cual le pido, señora senadora, pueda dar lectura, por favor. Artículo único, la Cámara de Senadores del... ¿No? Ya, los dos. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le concede la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el intercambio de información en materia tributaria y su protocolo, firmado ad referéndum en Washington, D.C. el 20 de abril del año 2013. Gracias, senadora. Le solicito, por favor, someter a votación este proyecto de dictamen de manera nominal. Sometemos a votación el decreto del dictamen para que, por favor, empecemos de nueva cuenta por el senador Cota. Manuel Cota, a favor. Roberto Álvarez, a favor. Félix González, a favor. Gerardo Flores, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. A favor. Carlos Romero Hicks, a favor. De nueva cuenta tenemos unanimidad. Muchas gracias. Gracias, senadora secretaria. Y damos paso al siguiente proyecto de dictamen, al cual le solicito, por favor, pueda dar lectura. Con gusto, proyecto de decreto, artículo único, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio pleno y facultad exclusiva que le concede la fracción primera del artículo 76 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el protocolo que modifica el convenio entre Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, suscrito ad referéndum en la Ciudad de México el 26 de agosto del año 2013. Muchas gracias, senadora. De no haber ninguna participación, le pediría, por favor, tomar la votación correspondiente sobre el proyecto de dictamen. Tomamos la votación correspondiente sobre este proyecto de dictamen, empezando, por favor, con el senador Romero Hicks. Carlos Romero Hicks, a favor. Manuel Cota, a favor. Roberto Álvarez, a favor. Félix González, a favor. Gerardo Flores, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Tenemos de nueva cuenta unanimidad. Muchas gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, senadora. Se aprueba el proyecto de dictamen
Y bueno, hemos concluido con los dictámenes que teníamos relativos a convenios hechos a través de la Secretaría de Hacienda. Concluimos esta ronda de votaciones y vamos a pasar a la explicación sobre los convenios que ha firmado nuestro país y negociado a través de la Secretaría de Economía. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Rosaura Castañeda Ramírez, titular de la Unidad de Negocios Internacionales de la Secretaría de Economía, para que nos exponga el contenido y los alcances de los siguientes instrumentos internacionales que han sido firmados por el Gobierno de México y que uno es el acuerdo con el Gobierno del Reino de Bahrein para la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado en la ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012. Y en segundo lugar, del acuerdo con el Gobierno del Estado de Kuwait para la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2013. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora Gabriela Cuevas Barrón, distinguidos senadores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, muy buenas tardes a todos. A nombre del secretario Guajardo, agradezco la invitación hecha a la Secretaría de Economía para participar en esta reunión y poder presentarles las características principales de los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Como mencionó la senadora Gabriela Cuevas, es entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, así como entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahrein. Lo anterior de conformidad con el artículo 9 de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, y haré la siguiente intervención en representación de los funcionarios de Economía, el secretario Guajardo y el subsecretario de Rosenzweig. Las corrientes internacionales de capitales privados, en particular las de inversiones extranjeras directas, constituyen un complemento fundamental de las actividades nacionales dirigidas a fomentar el desarrollo. Estas no solo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido de largo plazo, sino que también ofrecen importantes posibilidades en varios aspectos. Por un lado, transferir conocimientos y tecnologías, también para crear puestos de trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa, y todo esto en el largo plazo a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el desarrollo económico. En los últimos años, México ha hecho esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para las inversiones, en particular para las inversiones extranjeras directas, que son muy importantes para nuestra economía, y es en este contexto en el que los acuerdos, que de ahora en adelante me refiero a ellos como APRI, constituyen un complemento fundamental de las actividades nacionales dirigidas a impulsar el crecimiento económico y brindar las oportunidades crecientes para un mayor bienestar. Los APRI crean un marco de reglas claras y transparentes, fundamentalmente sobre la base de la reciprocidad, y protegen jurídicamente los flujos de capital destinados al sector productivo y, entre otras, contribuyen, por un lado, a mejorar el clima de inversión extranjera directa en nuestro país y fortalecer la capacidad de México para atraer capital extranjero productivo, transmitir señales positivas y fundamentalmente seguridad jurídica. Por otro lado, mejoran las condiciones en el extranjero para los inversionistas mexicanos. También promueven la diversificación de flujos de inversión extranjera directa que recibe el país, consolidan un marco jurídico más favorable a la inversión y mantienen y mejoran la posición competitiva de México como receptor de inversión extranjera directa. Al día de hoy, México tiene 28 APRIs, les daré algunos ejemplos con Argentina, Cuba, Alemania, Uruguay, España, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza, Suecia, Australia, India y Singapur. Los APRIs entre México y Kuwait y México y Bahrein fueron concebidos con el ánimo de crear un marco jurídico previsible y estable para los inversionistas en México y en estos dos estados. Como bien lo establece el propio preámbulo de ambos APRIs, con dichos acuerdos bilaterales se busca crear condiciones favorables para atraer mayores inversiones entre ambas partes, fomentar y proteger dichas inversiones extranjeras a modo de fomentar la prosperidad económica y, finalmente, estimular la iniciativa empresarial individual en ambos estados. Bajo este tenor, el APRI con Kuwait contiene 30 artículos y el de Bahrein 31 artículos, ambos divididos en 4 capítulos que establecen las disposiciones sustantivas a las que se llegaron con esta negociación.
Las partes se obligan, entre otros, a lo siguiente: otorgar un estándar mínimo de trato basado en el derecho internacional consuetudinario, en el que se incluye el trato justo y equitativo, así como la protección y seguridad plenas. También otorgar a los inversionistas de la otra parte, contratante, y a sus inversiones, trato nacional y trato de nación más favorecida. Por otro lado, a exceptuar las medidas fiscales de la obligación de otorgar el trato nacional y de nación más favorecida. Excluir las ventajas especiales que hayan sido concedidas a inversionistas de cualquier tercer estado en virtud de un acuerdo que establezca un área de libre comercio, una unión aduanera existente o futura, así como un mercado común o un acuerdo internacional que sea similar a alguno de ellos. Por otro lado, también incorporan a los estándares de derecho internacional consuetudinario en materia de expropiación, que este ha sido uno de los temas fundamentales que se ha manejado en las negociaciones, en los APRIs que hemos negociado. Proteger a los inversionistas de ciertos controles gubernamentales que impiden o limitan las transferencias de recursos relacionados con una inversión y las rentas de un inversionista de la otra parte. Por otro lado, mantener en vigor los acuerdos por un periodo de 10 años, y esto es muy importante porque se negoció la continuación en vigor hasta la expiración de 12 meses a partir de la fecha en que alguna de las partes decida que quiere terminar con este acuerdo. Esto brinda mayor protección a los inversionistas, tanto mexicanos como de las otras partes. Se establecieron también los mecanismos mediante los cuales podrán dirimirse las diferencias que surjan entre un inversionista y una parte contratante y entre las partes contratantes. También quisiera mencionar que bajo este acuerdo ni México, ni Kuwait, ni Bahrein tienen el compromiso de liberalizar la inversión extranjera más allá de su legislación vigente. Es decir, que cada país va a respetar las restricciones que en materia de inversión extranjera mantienen conforme a su legislación doméstica. Quisiera mencionar algunas cifras que pudieran ayudarles para el análisis de la aprobación de estos acuerdos. Fundamentalmente, entre México y Kuwait, este instrumento se sumaría a nuestra amplia red de 10 tratados de libre comercio y los 28 APRIs que ya tenemos actualmente en vigor, que buscan mejorar las condiciones de inversión recíproca. Por otro lado, en 2012, Kuwait ocupó el primer lugar en exportación de inversión extranjera de la región Asia Occidental, según datos del último reporte de la inversión en el mundo de la UNCTAD. Por otro lado, el gobierno de Kuwait se propone estimular la inversión extranjera, como demuestra la reciente decisión de permitir por primera vez en este país la participación extranjera en el desarrollo de los recursos energéticos y concretamente la producción de gas natural, con el objeto de facilitar la adquisición de la tecnología y los conocimientos técnicos necesarios para explotar estos recursos de manera más eficaz. Finalmente, en el lapso comprendido entre enero de 99 y diciembre de 2012, la inversión de Kuwait en México ha sido muy modesta comparada con los flujos al exterior que envía a todo el mundo. Esto indica el enorme potencial de una economía que está enfocando parte de sus proyectos de inversión en la diversificación en América Latina. Por otro lado, en cuanto a la relación entre México y Bahrein, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional de 2013, Bahrein registró un crecimiento del 4.9%. En la última década ha tomado relevancia el papel de los fondos soberanos de los países de Medio Oriente en los flujos de inversión, y en esta década ha habido un crecimiento de nuevos fondos soberanos árabes, entre los cuales se encuentran el de Bahrein. Esto explica un gran potencial para nuestro país. La producción de petróleo y refinación cuenta más del 60% de los ingresos por exportaciones de Bahrein, el 70% de los ingresos del gobierno y el 11% del PIB. En 2012, los flujos de inversión extranjera de Bahrein en el mundo se ubicaron en 992,000 millones de dólares, y del intercambio entre ambos países existe un potencial para que México pueda atraer inversiones de Bahrein en sectores y ramas como turismo, sector financiero y por supuesto en el energético. Para el periodo 99-2003, la inversión extranjera directa de Bahrein en México fue únicamente de 0.56 millones de dólares, mientras que de acuerdo con el registro oficial de las autoridades locales en dicho país, no existe inversión mexicana en Bahrein. Por ello, siendo Bahrein un importante exportador de capitales, al igual que otros países de Medio Oriente y México, un importante destino a la inversión con gran potencial, se busca mediante este APRI con Bahrein brindar certeza jurídica y atraer mayores flujos de inversión. Para terminar lo anteriormente expuesto, me permito concluir que el APRI entre México
y Kuwait, así como entre México y Bahrein, forman parte de una política económica destinada a promover el crecimiento de las inversiones mexicanas en el exterior, a brindar certidumbre jurídica a los inversionistas de nuestro país en el exterior, pero al mismo tiempo permite complementar las necesidades de inversión nacionales a través de la creación de un ambiente propio, propicio y confiable en México para que los inversionistas de Kuwait y Bahrein se establezcan en México. Los acuerdos son además congruentes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la legislación nacional y con nuestros compromisos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosaura Castañeda, titular de la Unidad de Negocios Internacionales de la Secretaría de Economía. Compañeras, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre los temas que ha expuesto la maestra Castañeda? Senador Gerardo Flores. Muy rápido. Pues en primer lugar agradezco la exposición que se nos ha hecho esta tarde. Sin duda, la firma de estos instrumentos es un signo inequívoco de que México sigue con su paso firme de apertura al exterior y de ofrecer condiciones de certidumbre a los inversionistas de otros países. En particular me llamó la atención el dato de la inversión extranjera de Bahrein en México, que no creo que no alcanza ni $1 millón. Y de cara a la apertura que hemos visualizado aquí en el Poder Legislativo, o que está contenida en la reforma energética que se aprobó recientemente y que además está pendiente de construcción el marco legal o el marco secundario, me parece que este tipo de instrumentos sin duda van a contribuir mucho a que este esfuerzo que se está haciendo en el ramo energético pueda verse, digamos, complementado por estos marcos o estos ambientes estables que se le ofrecen a inversionistas de países que en particular tienen experiencia en este ramo. Yo agradezco mucho la exposición y celebro que se estén celebrando más la firma de más instrumentos de esta naturaleza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro compañero o compañera desea hacer uso de la palabra? Bueno, de no ser así, vamos entonces a continuar con nuestro orden del día. Y entonces le solicitaría a la senadora Ana Guevara, por favor, someta a votación de las y los integrantes de esta comisión si son de dispensarse las lecturas de los cuerpos de ambos dictámenes para dar lectura únicamente a los resolutivos de los mismos, dado que fueron distribuidos estos proyectos de dictámenes con antelación. Solicito a los miembros de la comisión, de manera económica, si están de acuerdo, que se dispense la lectura del dictamen. ¿Uno por uno? Por unanimidad, señora presidenta. Muchas gracias, senadora Guevara. Ahora le solicito, por favor, si puede dar lectura a los resolutivos de estos dictámenes que se encuentran en la página. Aquí está, en la 18. Artículo único. La Cámara de Senadores del 9 Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo en el que el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Bahrein para la promoción y protección recíproca de las inversiones, firmado en la ciudad de Manamá el 29 de noviembre del año 2012. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria Guevara. Le pediría ahora si puede dar, por favor, si puede someter a consideración de las y los integrantes de esta comisión el proyecto de dictamen, por favor. Someto a considerar de los presentes el dictamen en votación nominal. Los que estén a favor, hacerlo de manera acostumbrada. ¿Ay? Nominal, por favor. Sí. Miguel Romero, a favor. Manuel Cota, a favor. Roberto Álvarez, a favor. González Félix, a favor. Gerardo Flores, a favor. Alejandra Barrales, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Es unánime, señor Luis presidente. Fernando Salazar, a favor. Perdón, senador. Es unánime, señor presidente. Sigue siendo unanimidad. Muchas gracias, senadoras y senadores.
Damos entonces, una vez aprobado este dictamen, pasamos a nuestro siguiente dictamen, al cual le pido, por favor, senadora Guevara, si puede dar lectura al resolutivo del mismo, por favor. La 20, yo creo. Sí. Con todo gusto, señora presidenta. Artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado en la Ciudad de México el 22 de febrero del 2013. Muchas gracias, senadora. Si no hay algún comentario sobre este proyecto de dictamen, le pediría a senadora Guevara si puede someter, senadora Lisbeth Hernández. Brevemente, y aprovechando la brillante exposición que nos hacen en la Secretaría de Economía, es importante que sepan los ciudadanos sobre el artículo 3 de estos dictámenes, en donde establece que para la aprobación de un tratado se deben observar siguientes objetivos generales. Y esto quiero puntualizarlo porque es importante potencializar la economía de nuestro país, sobre todo un equilibrio en la balanza comercial, donde dice que para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales: contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país, promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales, contribuir a la diversificación de mercados, fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad en el país, y promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior, etcétera. ¿Por qué lo puntualizo? Porque es importante que también se apoye en este equilibrio de la balanza comercial, insisto, y sobre todo, no solamente a la gran empresa, sino a aquellos pymes o aquellos que puedan contribuir también a que el producto mexicano se pueda exportar y que se le pueda apoyar precisamente a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población mexicana. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. ¿Algún otro comentario, compañeras, compañeros? Entonces, le pido, senadora Guevara, si puede someter a votación nominal el proyecto de dictamen, por favor. Todo gusto, señora presidenta. En consecuencia, someto a consideración el dictamen en el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Solicito a los integrantes de manera nominal sirvan a manifestarlo. Raquel Romero, a favor. Manuel Cote, a favor. Roberto Álvarez, a favor. Félix González, a favor. Gerardo Flores, a favor. Alejandra Barrales, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Es unánime la votación, presidenta. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Quedan aprobados estos dos dictámenes que estuvimos trabajando con la Secretaría de Economía. Quedan aprobados por unanimidad, además. Sabemos de la relevancia que tienen estos instrumentos para promover las inversiones, para, como bien lo comentaba la senadora Hernández y el senador Flores, atraer inversiones, poder tener intercambios más ágiles, y sabemos que esto se traduce siempre en mejores y más empleos para nuestro país. Sabemos que México es una potencia exportadora y esperemos que con todos los instrumentos que estamos aprobando el día de hoy, precisamente podamos abrirle más puertas a los productores mexicanos. Muchas gracias, maestra Rosaura. Muchas gracias a todo el equipo que la acompaña. Bienvenidos a este Senado y agradecemos mucho su brillante exposición. Compañeras y compañeros, no se vayan, todavía tenemos varios asuntos en cartera y continuamos con... Continuamos ahora con... ¿Quién viene a la Cancillería? Continuamos entonces con el consejero jurídico adjunto, ¿o qué es? Señor Guerrero, nada más que pueda pasar para acá, por favor. Bienvenido. Bueno, pues ahora daremos
la palabra, continuando con nuestro orden del día, como lo comentaba, al ciudadano Gerardo Guerrero, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, para que explique el contenido y los alcances de los siguientes instrumentos internacionales que han sido firmados por el Gobierno de México. En primer lugar, el acuerdo de enmienda al convenio de cooperación técnica con el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012. En segundo lugar, el convenio de cooperación para el desarrollo con la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013. En tercer lugar, el tratado de extradición con el Gobierno de República Dominicana, firmado el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México. Y por último, el acuerdo de cooperación con la República Portuguesa en materia de reducción de la demanda y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Muchas gracias, le damos la más cordial bienvenida, ciudadano Gerardo Guerrero. Tiene usted el uso de la palabra por no más de 20 minutos, por favor. Muchas gracias, señora senadora. Señores senadores, muchas gracias por la invitación a esta soberanía para explicar brevemente estos 4 instrumentos. Primero comenzaremos con el acuerdo que enmienda el convenio sobre cooperación técnica entre México y la República Federal de Alemania. México firmó con la República Federal de Alemania el 8 de octubre de 97 el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica. Este instrumento fue aprobado por esta soberanía según decreto del 30 de abril de 1998. Ahora, en términos generales, el acuerdo básico firmado en 1997 lo que busca o el objetivo que tiene es fomentar el desarrollo económico, social y técnico entre ambos países. El acuerdo en sí, el acuerdo de 1997 en sí es el gran paraguas, es el marco jurídico de referencia a través del cual se va a prestar la cooperación técnica entre México y la República Federal de Alemania. Como lo señalo, es un instrumento que es muy general, es un paraguas, el cual permite la participación de diversos sectores, sector público, sector privado, instituciones académicas, de investigación, de profesionistas, de organizaciones no gubernamentales, y aquí básicamente lo que se hace es darnos el margen para aterrizar proyectos y programas específicos de cooperación. Como no escapará su finísima atención, la cooperación educativa, técnica, científica, cultural, son pues grandes vehículos de la política exterior, no solamente de México, sino de cualquier país del mundo, y en el caso específico de Alemania, pues nos da una cooperación muy importante. Como se lo señalaba, el Acuerdo General de Cooperación nos permite desarrollar o nos permite formalizar proyectos y programas específicos de cooperación en los cuales pues evidentemente tenemos que definir un objetivo, el objetivo del proyecto específico, un esquema de cooperación, un cronograma, cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a desarrollar el proyecto. Alemania, a través de este instrumento, ha buscado fortalecer la cooperación principalmente en 3 grandes sectores. Primero, ha buscado fomentar la cooperación con instituciones de investigación, asesoramiento y capacitación. Por otra parte, ha buscado elaborar planes, estudios e informes, y ha contribuido también grandemente a la creación de instituciones de investigación, centros de perfeccionamiento y desarrollo de proyectos piloto. Como se lo señalaba yo anteriormente, la cooperación técnica es un vehículo muy importante, no solamente para México, sino para cualquier país del mundo. En el caso específico de México, como ustedes saben, pues recientemente tenemos una ley sobre cooperación internacional a través de la cual se crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, que es la gran coordinadora a nivel nacional de todo lo que es la cooperación educativa y cultural y técnica y científica del país. Y dentro de los ámbitos de la cooperación técnica, pues hay veces que México es país donante de cooperación y hay veces que somos país receptor de cooperación. En el caso específico de Alemania, pues nos hemos visto muy beneficiados a lo largo de estos 15 o 17 años de vigencia del documento, porque Alemania el gobierno alemán ha financiado proyectos muy importantes para México. Solamente por mencionar algunos de los más recientes que hemos tenido oportunidad de formalizar, el último que formalizamos es un proyecto a través del cual el gobierno alemán donó 40 millones de euros
para desarrollar viviendas sustentables a través de Sociedad Hipotecaria Nacional. Es decir, creó un programa de viviendas a bajo costo a través de créditos blandos, y son un tipo de viviendas que ya son totalmente, como se les llama ahora, ecológicas, ¿no? Otro de los recientes proyectos que hemos desarrollado al amparo del convenio es un proyecto de gestión ambiental municipal por otros 40 millones de euros que otorgó el gobierno alemán. Desarrollamos uno sobre energía sustentable a un costo de 7 millones de euros, uno sobre gestión urbana con una aportación de 7 millones de euros y otro sobre conservación de la Sierra Madre Oriental por 22 millones de euros. Y todos estos han sido recursos donados por el gobierno alemán. Ahora, la enmienda al acuerdo de cooperación que se somete a consideración de esta soberanía en esta ocasión busca básicamente el facilitar la gestión burocrática de cuando se realiza esta cooperación. En primer lugar, lo que nos solicitaron los alemanes, y como se los comento, pues a veces los trámites burocráticos que tenemos, por ejemplo, para importación, pues son un poco lentos, y entonces nos encontrábamos con que a veces, y en muchas de las ocasiones, el gobierno alemán proveía material o equipo para poder desarrollar los proyectos. Es muy importante señalar que cuando el gobierno alemán provee equipo o material, a su llegada a México inmediatamente pasa a ser propiedad del gobierno de México, todo ese equipo y todo ese material, pero a veces nos encontrábamos con que el equipo se quedaba parado en la aduana durante meses en lo que podíamos hacer los trámites para poderlo sacar de la aduana, ¿no? Y el otro tema que ellos plantearon es que a veces las instituciones cooperantes lo que hacían era pagar de los propios fondos que daba el gobierno alemán, pagar todo lo que eran los impuestos o los derechos de importación. Entonces el gobierno alemán pues nos dijo, no, mejor, o sea, yo proporciono la cooperación, pero esos fondos son exclusivamente para el desarrollo de los proyectos, no para pagar contribuciones ni para pagar derechos. Entonces, lo que se ha hecho con las instituciones es decirle, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, en el caso de esta hipotecaria, pues decirle, bueno, tienes este proyecto, si viene cualquier equipo, tú tienes que proveer de tus propios presupuestos el presupuesto para pagar cualquier derecho o cualquier impuesto. Entonces, básicamente, lo que se busca con la enmienda que se somete a consideración de este Senado de la República es, primero, establecer que dentro del marco jurídico de México, dentro de la legislación nacional, pues que el gobierno pueda facilitar todo lo que son los trámites de importación y de aduanas de cualquier equipo o material que provenga para el desarrollo de los proyectos. Y el segundo, asumir el compromiso de que los fondos que provee el gobierno alemán no serán utilizados para pago de contribuciones, de impuestos o de derechos. Entonces, básicamente, lo que constituye la enmienda que sometemos a consideración de este Senado de la República. Muchísimas gracias por su exposición, ciudadano Gerardo Guerrero. Bueno, me pusieron aquí el título, pero muchas gracias por su exposición sobre estos temas. ¿Algún compañero o compañera desea hacer uso de la palabra? Senador Cota, por favor. Gracias, muy concreto, bienvenido. Demasiado interesante lo que usted ha expuesto, indudablemente por lo que ha expresado, el beneficio es para nuestro país en estos programas especiales de cooperación. Yo le tendría 3 preguntas, todas ellas propositivas. Primeramente, México, ¿a cambio qué está cooperando? La segunda, en los programas especiales de cooperación, en investigación, si hay algo relativo al campo, si esa información usted la tiene. Por favor, gracias. Sí, gracias, senador. Bueno, mire, aquí básicamente, evidentemente es una cuestión de carácter recíproco, ¿no? Y el gobierno alemán, como muchos de los gobiernos de la Unión Europea, pues tienen una política de desarrollo hacia países que ellos consideran como países en vías de desarrollo, como sería el caso de México. Entonces, evidentemente aquí lo que se hace en este tipo de programas es sobre todo un tipo de mucho intercambio de información, intercambio de expertos. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es recibimos expertos alemanes, por ejemplo, para realizar estudios de diferente naturaleza, de campo, oceanográficos, o sea, ellos más bien de lo que se benefician es de la experiencia que pueden adquirir en el desarrollo de los proyectos y de los programas.
Ellos tienen unos presupuestos muy grandes destinados para este tipo de cooperación. Y respecto a la segunda pregunta, ahí sí no tendría los elementos, señor senador, porque nosotros lo que hacemos a través de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica es canalizar los proyectos a las diferentes instituciones mexicanas, que puede ser CONACYT o puede ser la CONAVIO. Entonces, ahí ya dependerá específicamente de cada una de las instituciones mexicanas que desarrollen los programas específicos. ¿Algún otro compañero o compañera? Bueno, entonces me auto-otorgaría el uso de la palabra. Como bien comenta el senador Cota, pues son temas de la mayor relevancia, de muchísima importancia, y me parece sobre todo, pues, muy buena noticia ver que hay estos acuerdos de cooperación técnica y de cooperación al desarrollo, porque al final México ya tiene la capacidad para ello y debemos ir más adelante en estos temas. Entonces, por mi parte, felicitarlos por este tipo de temas. Es una agenda que me parece debemos abordar todavía más. México tiene mucho que enseñarle al mundo, tenemos gran experiencia en materia electoral, gran experiencia en materias de protección civil. Hemos sido un país que ha logrado hacer grandes cambios de una forma, pues me parece adecuada y congruente. Entonces, pues en la medida que podamos estar ayudando y cooperando más en el mundo, me parece buenísimo, y nada más será pues felicitarlo por estos temas y esperando que puedan haber aún muchos más. Y bueno, pues entonces seguimos. Le pediría a la senadora Guevara si puede por favor someter a consideración de las y los integrantes de esta comisión la dispensa a la lectura del cuerpo de los dictámenes, de ambos dictámenes, para dar lectura únicamente a los resolutivos de los mismos, por favor. Solicito a los senadores presentes si se dispensa la lectura de los dictámenes y se leen los resolutivos. Háganlo saber de manera económica, acostumbrada. Se dispensa la lectura, señor presidente. Muchas gracias, senadora Guevara. Entonces le solicito por favor de lectura al resolutivo del primero de nuestros dictámenes, página 21, que es el acuerdo de enmienda al convenio de cooperación técnica con el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, por favor. Claro que sí, senadora. Artículo único. El Senado de la República aprueba las enmiendas al artículo 3 en sus apartados B y C del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado el referéndum por el embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos en la Ciudad de México el 14 de noviembre del 2012, teniendo como antecedente el convenio suscrito el 8 de octubre del año 97. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, senadora Guevara. ¿De haber algún comentario? ¿No? Entonces le pido, senadora Guevara, si puede por favor someter a votación de manera nominal el proyecto de dictamen. Senadora, en consecuencia someto a consideración el dictamen por el que se aprueban las enmiendas al artículo 3 en sus apartados B y C del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania. Solicito a los integrantes de la comisión se sirva a manifestar levantando la mano quienes estén porque se apruebe el proyecto de dictamen. ¿Nominal? Nominal. Nominal. Ricardo Romero, a favor. Manuel Cota, a favor. Roberto Álvarez, a favor. González Félix, a favor. Alejandra Barrales, a favor. Gerardo Flores, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Es unánime, señora presidenta. Muchas gracias, senadora Guevara. Se aprueba el proyecto de dictamen. Pasamos al siguiente proyecto de dictamen, que es el Convenio de Cooperación para el Desarrollo con la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013. Le pido, por favor, senadora Guevara, si puede dar lectura al resolutivo del mismo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en referéndum por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero del 2013. ¿Es cuánto, senadora? Muchas gracias, senadora Guevara. ¿Algún comentario, compañeras, compañeros? De no ser así, le solicito, por favor, senadora, someta a consideración de esta comisión si es de aprobarse este proyecto de dictamen de manera nominal, por favor.
Claro que sí, señora presidenta. En consecuencia, someto a consideración el dictamen en el que se aprueba el convenio de cooperación para el desarrollo entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Costa Rica. Solicito a los integrantes de la comisión sigan manifestando la mano quienes estén porque se apruebe. Bueno, pero nominal. ¿Quiénes estén a favor? Carlos Romero, a favor. Manuel Cota, a favor. González Félix, a favor. Gerardo Flores, a favor. Alejandra Barrales, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. El resultado de la votación es unánime, presidenta. Muchas gracias. Habiéndose aprobado por unanimidad este proyecto de dictamen, pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es el Tratado de Extradición con el Gobierno de la República Dominicana, firmado el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México. Le pediría, señora senadora Ana Guevara, si puede dar lectura al resolutivo del mismo, por favor. Con gusto, presidenta. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en referéndum por el Plenipotenciario de México el 23 de julio del año 2013 en la Ciudad de México. Muchas gracias, senadora. ¿Algún comentario, compañeras, compañeros? De no ser así, le pido, señora senadora Ana Guevara, si puede someter a votación nominal el proyecto de dictamen, por favor. Senadora, en consecuencia, someto a consideración el dictamen porque se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana. Solicito a los integrantes de manera nominal sirvan a hacer su votación. Juan Carlos Romero, a favor. Manuel Cota, a favor. González Cato Félix, a favor. Gerardo Flores, a favor. Alejandra Barrales, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Es unánime el resultado, presidenta. Muchas gracias, senadora Guevara. Se aprueba por unanimidad el proyecto de dictamen y pasamos al último de este bloque de instrumentos internacionales, que es el Acuerdo de Cooperación con la República Portuguesa en materia de reducción de la demanda y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Le solicito, señora senadora Guevara, si puede dar lectura al resolutivo en comento. Con gusto, presidenta. Procedo a la lectura. Artículo único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Portugal para la reducción de la demanda y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado al referéndum en la Ciudad de México el 16 de octubre del año 2013. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora Guevara. Si no existe alguna participación, compañeras y compañeros, le solicito, senadora, si puede someter. Presidenta, Senadora Lisbeth. ojalá que este tipo de convenios internacionales no solamente se pueda llevar a cabo con la República Portuguesa, sino que creo que podemos extenderlo a otros países que sabemos que podemos tener similitud y la misma problemática. Ojalá que algo extensivo para que podamos exhortar y se lleven a cabo más convenios de este tipo. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Aprovecharía que todavía se encuentra con nosotros el consultor jurídico adjunto de la Cancillería, el ciudadano Gerardo Guerrero, para solicitarle, y me parece que será de interés de toda la comisión, si nos puede hacer llegar cuáles considera que son aquellos países con los que México podría tener este tipo de intercambios o de acuerdos de cooperación, como lo señala la senadora, de manera que también podamos estarlo trabajando a través de los mecanismos de diplomacia parlamentaria en los que participa el Senado mexicano, por favor. Sí, claro. Sí, gracias, señora senadora. Aquí simplemente para hacer un comentario. Bueno, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de algún tiempo es que hemos integrado con los diferentes países que hemos celebrado este tipo de documentos. Tenemos 3 documentos básicos que para nosotros integran la asistencia jurídica con los diversos países. Entonces, lo que buscamos es celebrar básicamente tratados de extradición, tratados sobre asistencia jurídica mutua y este tipo de documentos, que es como que el paquete que nosotros integramos para hacer combate a la delincuencia organizada. Entonces, normalmente lo que vamos haciendo es ir haciendo el paquete por países. Con mucho gusto yo le haría llegar una lista de los países que pudieran ser susceptibles de formalizar esto. Y en el caso específico de este instrumento, hay 2 cosas que creo que sí valdrían mucho la pena considerar. Uno
es que con este documento cerramos el paquete con Portugal, o sea, ya tenemos un tratado de extradición con Portugal, ya tenemos un tratado de asistencia jurídica mutua con Portugal, y con este documento cerraríamos la pinza sobre la materia. Y el otro gran tema que tenemos es que México, sobre este tipo de documentos, pues evidentemente nosotros siempre hemos propugnado por la multilateralidad, y la multilateralidad a nosotros en este tipo de documentos nos lo marca la Convención de Naciones Unidas de 1989 y la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y los aterrizamos en instrumentos bilaterales, y sobre todo es mucho intercambio de información, de experiencias, de capacitación. Este documento en específico nos reviste mucho interés porque a partir de 2011 Portugal despenaliza, al igual que ya lo han hecho otros países, pero a partir de 2011 Portugal despenaliza el consumo y posesión de drogas para efectos personales, para consumo personal. Entonces, como lo reitero, es un instrumento que es mucho intercambio de información, mucho intercambio de experiencias en políticas públicas, en tratamiento a farmacodependientes. Entonces, este instrumento, si esta soberanía tiene a bien aprobarlo, nos va a abrir un marco de referencia para poder tener intercambio y conocimiento de otro tipo de experiencias con países que están comenzando a despenalizar el uso de farmacodependientes. Gracias. Muchas gracias, ciudadano Gerardo Guerrero, y creo que con esto pues tenemos aún más claridad sobre este tema que estamos por votar. Le pediría entonces, senadora Guevara, si puede someter a votación de manera nominal el proyecto de dictamen, por favor. Con todo gusto, senadora presidenta. En consecuencia, someto a consideración el dictamen por el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la República de Portugal para la reducción de la demanda y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado en referéndum en la Ciudad de México el 6 de octubre del 2013. Solicito entonces a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores si iban a emitir su voto de manera nominal. Carlos Romero, a favor. Manuel Cota, a favor. Roberto Álvarez, a favor. González Félix, a favor. Gerardo Flores, a favor. Alejandra Barrales, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Es unánime el resultado a favor, senador. Muchas gracias. Se aprueba. Senador Jorge Luis Lavalle, también para el voto. Este voto. A favor. A favor. Nombre en el micrófono. Senador Jorge Lavalle, a favor. Muchas gracias. Habiéndose aprobado por unanimidad estos proyectos de dictamen, concluimos esta parte de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le agradecemos al ciudadano Gerardo Guerrero Gómez, consultor jurídico adjunto de la Cancillería, su participación y su brillante exposición. Muchas gracias. Y continuamos con la última etapa de la sesión del día de hoy, que es la reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A fin de valor, aquí quisiera, hasta luego, muchas gracias. Quisiera en lo que llega el director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comentarles lo siguiente. Son dos los instrumentos de los que estará hablando el funcionario. Los dos fueron turnados a esta comisión. El primero es el convenio sobre servicios aéreos con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado en la ciudad de Abu Dhabi el 10 de noviembre de 2012, y el segundo es el convenio sobre transporte aéreo con la República Portuguesa, firmado el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Estos dos asuntos fueron turnados a esta comisión y otras. Sin embargo, sobre el primero de estos temas, el de Emiratos Árabes Unidos, no contamos todavía con el proyecto de dictamen, pero sí se hará la exposición correspondiente a fin de que en cuanto tengamos el proyecto de dictamen podamos someterlo a votación pues de la manera pues más ágil que tengamos en ese momento. Le damos la más cordial bienvenida, licenciado Alexandro Argudín Leroy. ¿Está bien? Muchas gracias por estar aquí en el Senado de la República, en esta Comisión de Relaciones Exteriores. Agradecemos mucho su presencia. Para nosotros contar con la información de estos temas y poder despejar cualquier duda que las compañeras o compañeros tengamos al respecto se vuelve muy importante. Por eso es que le agradecemos mucho su visita, esperamos sea la primera de muchas. Y tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. La visita tiene objeto comentar dos convenios, como bien se ha mencionado, el convenio con Portugal. En el marco de la visita del primer ministro de Portugal, Pedro Pascoello, el pasado 16 de octubre,
se suscribió el convenio de transporte aéreo entre México y Portugal, que conlleva o que contiene prácticamente los términos de referencia entre los cuales podrá haber un intercambio aéreo entre ambas naciones. Una doble designación por país, es decir, 2 aerolíneas mexicanas podrán volar a Portugal y 2 aerolíneas portuguesas podrán volar a México. El número de frecuencias está liberalizado, no hay un límite mínimo de frecuencias, un cuadro de rutas abierto de punto a punto, derechos de tráfico en tercera y cuarta libertad abiertos y quinta libertad siempre y cuando hubiera un acuerdo previo y sometido por las autoridades aeronáuticas en ambos países. La capacidad liberalizada quiere decir que cualquier tipo de aeronave podrá estar volando en estas rutas. Un código compartido entre las aerolíneas en las que forman las alianzas en ambos países podrá darse también de manera ilimitada. Y el tema de las tarifas o los precios estará sujeto a las reglas del país de origen o de bandera de las aeronaves. Es decir, si es una bandera mexicana será bajo las reglas de México, si es una bandera portuguesa será bajo la bandera portuguesa. ¿Qué esperamos obtener con esto? Pues obviamente un instrumento que otorgue la certeza jurídica a las aerolíneas para poder generar tráfico, rutas hacia ambos países, entre ambos países, dar obviamente mayores oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre las naciones y desarrollar un intercambio aéreo mucho más efectivo. Tuvimos en 2012 y 2013 operaciones charteras. Logramos un tráfico de casi 5,000 pasajeros entre Lisboa y Cancún. Creemos que si logramos ya un acuerdo marco que dé la claridad y la certeza a los operadores, podremos potenciar en otros destinos y aumentar la frecuencia para tener una mejor conectividad con México. Si me permite, señora Presidenta, haríamos también la explicación de lo de Emiratos Árabes de manera continuada. Es en términos muy similares. Estamos hablando de múltiple designación por país y doble por par de ciudades, un cuadro de rutas abierto entre cualquier punto, frecuencias de equipo liberalizadas, derechos de quinta libertad, aquí sí por la distancia hay derecho de quinta libertad para pasajeros para Emiratos Árabes con escala en Copenhague, Estocolmo, Lisboa, Dakar y Casablanca, y en carga para Luxemburgo, Frankfurt, Barcelona y Zaragoza. En el tema para México, en pasajeros es Copenhague, Estocolmo, Lisboa, Madrid y París, y para carga en Luxemburgo, Frankfurt, Barcelona y Zaragoza. Igualmente lo que se procura es una mayor conectividad aérea, permitir vuelos de largo alcance de México hacia la parte árabe y potenciar un mercado que hoy día ha estado por la distancia y por la falta de acuerdos más desligado del mercado nacional. Esas serían las condiciones. Muchísimas gracias, licenciado Argudín, por su exposición. Nos parece muy interesante, sobre todo, bueno, que ya estábamos avanzando en los temas para que podamos discutirlos y votarlos en cuanto tengamos los dictámenes. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Senadora Barrales. Muchas gracias. Yo también, por supuesto, saludar con gusto, agradecer la presencia del director de Aeronáutica. Yo quisiera preguntar si ya hay, al momento, a partir de esta información, si ya hay alguna aerolínea o aerolíneas mexicanas que estén proponiendo incursionar en estas rutas o que ya estén manifestando interés en el caso de en todo caso, ¿qué destinos, si hay escala o qué destinos estarían planteando? En el caso de las aerolíneas mexicanas, no aún, por las condiciones de la distancia. La que podría operar de manera más pronta sería Aeroméxico por la capacidad de alcance de las aeronaves que tiene. Están incorporando los 787 que permitirán dar mayor conectividad a las aerolíneas, a la aerolínea Aeroméxico con el resto del mundo, y han evaluado la posibilidad de Lisboa. A la parte de Emiratos Árabes todavía no hay ningún análisis siquiera de este ejercicio. Lisboa se estaría pensando a 2015, sería Aeroméxico, que es quien tiene los aviones con la capacidad para lograr la distancia, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, compañeras, compañeros? De no ser así, le pediría, senadora Ana Guevara, si puede, por favor, consultar a los compañeros integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen relativo al convenio sobre transporte aéreo con la República Portuguesa, firmado el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México,
para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo. Si esto solicitó, se vote si se dispensa la lectura del dictamen. ¿Quién está a favor de que se dispense la lectura? Se dispensa la lectura, Presidenta. Muchas gracias. Habiéndose autorizado la dispensa de lectura, le solicito, senadora, si puede, por favor, dar lectura al resolutivo del mismo. Con gusto, Presidenta. Artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el convenio sobre transporte aéreo entre Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, en la cual sustituye el acuerdo sobre transporte aéreo civil firmado por los Estados el 22 de octubre de 1948, firmado a referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Ahora, si no hay algún comentario adicional, le solicito. Senadora Lisbeth. Solamente pedirle, licenciado Alexandro, el hecho de que una vez que este convenio entre en vigor podamos tener una equidad en cuanto a los servicios, pero sobre todo cuidar la seguridad de los pasajeros en cuanto a que a veces nos damos cuenta que hay que pagar un boleto de avión con precios que son demasiado exagerados y que además, si se pierden los vuelos por ciertos, dejan en estado de indefensión al usuario. Vemos que esto en reiteradas ocasiones suele suceder en el extranjero, en donde a veces pues queda uno varado mucho tiempo en un aeropuerto y no existen las condiciones para nuestros mexicanos de que puedan tener el acceso a hoteles, a otros aviones, y sí le pediría que pudiéramos tener muy en cuenta la seguridad del usuario mexicano. Con todo gusto tomamos nota de la recomendación y así lo haremos. Muchas gracias. Entonces le solicitaría, senadora Guevara, si puede por favor someter a votación el proyecto de dictamen de manera nominal. Con mucho gusto, senadora Presidenta. En consecuencia, someto a consideración el dictamen por el que se aprueba convenio de transporte aéreo entre Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el acuerdo sobre transporte aéreo civil firmado por los Estados el 22 de octubre de 1948, firmado al referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Solicito a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, de manera nominal, emitan su voto. Juan Carlos Romero, a favor. Manuel Cota, a favor. Roberto Robles, a favor. González Canto, a favor. Gerardo Flores, a favor. Alejandra Barrales, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Jorge Lavalle, a favor. El resultado es unánime, Presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Se aprueba por unanimidad este dictamen. Y bueno, pues antes de que concluyamos esta reunión, quisiera solicitarle, licenciado Argudín, si pues pudiéramos tener una reunión con usted y esta comisión hacia septiembre. Nos parece que los temas que ha manejado son de la mayor relevancia. Es la primera vez que tenemos en esta comisión estos temas y creo que habría mucho más que pudiéramos trabajar de manera conjunta. Entonces, si nos lo permite, estaríamos enviándole pues nuestra solicitud de reunión para hacerlo, insisto, hacia septiembre. Estos últimos días de periodo de sesiones se antojan un poco intensos y complicados, entonces sería probablemente hacia septiembre. Será un placer y con muchísimo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Senador Flores. Sí, no quería dejar pasar el dato o el hecho de que el licenciado nos expuso sobre dos instrumentos, en particular uno de ellos del cual no tenemos un dictamen frente a nosotros en este momento, que es el convenio suscrito con los Emiratos Árabes Unidos. A mí me gustaría preguntarle si tenemos alguna noticia del estatus de ese dictamen en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y si es posible que haya condiciones para que podamos, en su caso, conocerlo en estos días o hoy mismo, y poder votarlo. Me parece que es muy importante que podamos desahogar la agenda de pendientes de las comisiones de Relaciones Exteriores. Yo creo que
que son temas muy importantes que vale la pena atender. Yo soy integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que también estaré involucrada en este proceso de dictaminación, y como usted sabe, la Comisión de Comunicaciones y Transportes seguramente estará muy pronto reunida. Yo creo que podemos aprovechar también esta circunstancia para poder sacar ese dictamen en particular. No sé si haya condiciones o si mis compañeros estén de acuerdo para que en el caso de esta pudiéramos considerar la posibilidad de declarar sesión permanente de esta comisión. Así es, senador. Por parte de esta comisión y de la junta directiva de esta comisión se abordó el tema. Tenemos de todos los grupos parlamentarios representados en esta comisión la plena intención de sacar adelante este acuerdo, este convenio, por lo que, y dadas las condiciones de tiempos que tenemos, que estamos ya a escasos 6 días de cerrar el periodo de sesiones, retomaría la propuesta que usted hace para declarar a la comisión en sesión permanente, porque de lo contrario necesitaríamos las reglamentarias 48 horas para hacer la cita. Entonces, les propondría, además, tendríamos, si sale este tema, que ojalá pudiéramos tener el dictamen, podríamos estarlo votando en cualquier momento, y de todos modos, si no, pues hasta estar en sesión permanente nos funciona, porque el lunes tenemos de nueva cuenta cita para 3 nombramientos. Entonces, les propongo, compañeras y compañeros, que declaremos en sesión permanente esta comisión, de manera que si nos llega el dictamen podamos sesionar a la brevedad. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, pues, nos cerramos. Nos quedamos en espera hasta nuevo aviso, y si no, para el lunes, por favor. Les recuerdo que tendremos 3 nombramientos el lunes. Entonces les pediría que todos fuéramos muy puntuales para que no esperaran las comparecencias de quienes serán, esperemos, ratificados por nosotros. Muchas gracias, licenciado Argudín. Bienvenido a este Senado de la República y le agradecemos mucho esta reunión. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Por hoy hemos terminado.